Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Y hoy estamos en la continuación de esta serie sobre el deporte en Venezuela. Este es el 10º programa que le hemos dedicado a la historia del deporte en Venezuela. Y hoy comenzamos, como siempre lo hemos hecho, alfabéticamente. Hoy toca la letra R, el rugby. Veamos primero, como solemos hacerlo en cada uno de estos deportes que hemos trabajado, dónde, cuándo y cómo nació el rugby. Y hay una leyenda según la cual un estudiante de teología del colegio Rugby en Gran Bretaña, ese estudiante se llamaba William Webb Ellis, tomó un balón de fútbol entre sus manos y corrió hasta la arquería contraria. Esto está ocurriendo en 1823. Y al hacer ese juego, esa gracia, fuera de las reglas del fútbol, por supuesto, dio pie a un juego que se diferenciaba del fútbol, pero que conservaba su esencia. ¿Cuál es la esencia en este caso? Dos equipos en busca de hacer pasar una pelota por un arco. En el fútbol con los pies y en el rugby con las manos. No obstante, lo que les vengo diciendo, la historicidad de este hecho no está comprobada, pero como suele suceder, se ha extendido como la versión príncipe, la versión mayoritaria de los orígenes del rugby. A nosotros nos suena más bien como una leyenda, pero es bonito, es una leyenda simpática. Y en 1886 se funda la Federación Internacional de Rugby en Inglaterra. Y luego se funda otra en Francia en 1934. A la federación inicial, la de Inglaterra, se le conoce como la World Rugby y cuenta con 103 asociaciones de distintos países y organiza cada 4 años el Mundial de Rugby. Los países donde más y mejor se juega son naturalmente los que fueron colonias del Imperio Británico. Esto es bastante obvio. Estas son a grandes pinceladas, ¿verdad? Los orígenes del rugby en Inglaterra. ¿Y en Venezuela cuándo? Bueno, en Venezuela la primera institución educativa que nosotros sepamos donde se practicó el rugby fue la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Y esto fue iniciativa del profesor Luis Castro Leiva, un profesor muy querido, uno de los grandes intelectuales venezolanos. Lamentablemente el profesor Castro murió a los 56 años. Y esta iniciativa del doctor Castro tiene lugar en 1978. Y uno legítimamente se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, porque Luis Castro Leiva hizo su doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y es sumamente probable que allá haya aprendido el rugby en sus reglas al detalle, porque Luis era un atleta, un deportista. No solo jugaba rugby, sino practicaba la natación y durante varios años tuvo un programa en el viejo Canal 5 donde todas las semanas hacía filosofía del deporte. Este programa era verdaderamente extraordinario, donde Luis Castro reflexionaba sobre el tenis, sobre el fútbol, sobre el béisbol, le buscaba las aristas filosóficas a cada uno de los deportes. Lamentablemente yo creo que estos programas no quedaron grabados y Luis no hizo un libro con estos textos que ha debido hacerlo. Bien, entonces que nosotros sepamos, en Caracas la iniciativa más consistente la tuvo el profesor Castro Leiva. También sabemos que en el año 74
hubo 2 equipos que jugaron con alguna frecuencia rugby en Venezuela. Esos equipos se llamaban el Martel y el Renault. Y luego surgieron el Rugby Club de Caracas y el Anauco Rugby Club. En su mayoría estaban integrados estos clubes, estos equipos, por europeos, argentinos y uruguayos que habían llegado a Venezuela en años recientes, pues huyéndole a las dictaduras militares argentinas y uruguayas. Y los europeos habían llegado a Venezuela como llegaron miles entre los años 50, 40, 50 y 60 y hasta en los años 70 llegaron europeos a Venezuela. De estos años también será el primer campeonato de rugby que hubo entre nosotros. Eso ocurrió en el año 76. Y luego, otra fecha hito va a ser 1992, cuando se va a crear la Federación Venezolana de Rugby, FVR. Escuchen bien, al día de hoy la federación tiene registrados 54 equipos en todo el país. Es un crecimiento asombroso. Y el rugby en Venezuela tiene 4 categorías: primera división, segunda división, juveniles y femenino. Yo no sabría decirles si el rugby ha sido el deporte de crecimiento más rápido en Venezuela, porque no tengo estadísticas en la mano, pero si esas estadísticas alguien las ha hecho, seguro el rugby está allí, porque esto ha pasado en apenas 40 años. Ya se registran 54 equipos en Venezuela. Les voy a leer ahora la lista de equipos que habla por sí sola de este desarrollo exponencial de este deporte en el país. En el estado Miranda están los equipos Universidad Simón Bolívar Rugby Club, Colegio Francia Rugby Club, Club Rugby Universidad Metropolitana, Arcos Rugby Club. En Aragua está Proyecto Alcatraz Rugby Club. Esto es el de la Hacienda Santa Teresa, animado muy particularmente por Alberto Folmer de Marcelús. Allá en Aragua también está el Club de Rugby Araguaney, Guerreros Rugby Club, Caciques Rugby Club, Carontes Rugby Club, Artilleros Rugby Club. De modo que en Aragua hay bastante más que en Caracas. Veamos cuántos hay en Guárico. Taurus Rugby Club, Paurarios Rugby Club. En Carabobo están la Universidad de Carabobo Rugby Club, Rinocerontes Rugby Club, Atlético Naguanagua Rugby Club. En Lara está Barquisimeto Rugby Club, Gacelas, Cuervos, Tracianos, Cactus, Terepaima y Centuriones Rugby Club. En Lara hay bastantes equipos. En Yaracuy hay uno, Yaracuy Rugby Club. En Mérida está el Caballeros Rugby Club, el Mérida y el Vigía. En el Zulia está el Maracaibo, el Zulianos, el Tigres de Cabimas, el Lobos, el Troyanas, el Borregos y el Chitas Rugby Club. Hay bastantes en el Zulia. En el Táchira están Titans y en el estado Bolívar Unexpo Guayana Rugby Club, Albatros Rugby Club, Panteras, Dorados, Hades y Club Deportivo Nómadas. Hay muchos en el estado Bolívar. Entiendo que la afición del rugby sobre todo prendió mucho allí en Ciudad Guayana con la cantidad de inmigrantes sureños que hubo que practicaban el rugby en sus países de orígenes y de inmediato formaron equipos y campeonatos. En Barinas está el Llaneros Rugby Club, en Trujillo está Trujillanos, Galas y en Margarita está el Margarita Rugby Club y en Monagas el Elite Rugby Club de Monagas. Bueno, esto es una lista inimaginable. Hace 40 años no existía ningún equipo. Es verdaderamente notable lo que ha pasado con este deporte en Venezuela. Y el país forma parte de la Confederación Suramericana de Rugby desde el año 2000
participa en el Campeonato Suramericano con un equipo nacional. El equipo nacional de rugby de Venezuela se llama Las Orquídeas. Y fíjense ustedes, Venezuela ha ganado 2 veces el Campeonato Suramericano de Rugby, en el 2003 y en el 2011. O sea, que nos hemos metido en el territorio de los argentinos y los uruguayos y les hemos ganado 2 veces. Y no solo eso, sino que en 4 oportunidades Venezuela ha sido subcampeona en el año 2000, 2001, 2009 y 2010. Y esto demuestra, ¿verdad?, que en el continente contamos con una de las mejores selecciones nacionales. Es realmente notable lo que ha ocurrido y lo rápido que hemos alcanzado las primeras posiciones. Y en el planeta, Venezuela, de 101 países clasificados, Venezuela ocupa el puesto 64. No está nada mal para haber empezado hace tan poco tiempo. De modo que aquí tenemos al rugby con grandes logros para Venezuela en un periodo muy corto. En la próxima parte del programa hablaremos del softball. Ya regresamos. En la parte anterior del programa advertimos que en esta hablaríamos del softball. Y como siempre, vayamos a sus orígenes. Y aquí la crónica asegura que el softball fue creado en Chicago en el año 1887 y se le atribuye su creación a un señor llamado George Hancock, quien por su parte, según la leyenda, ató un guante de boxeo y lo utilizó como pelota con un bate de mayores proporciones. Al parecer todo esto ocurrió bajo techo, pero muy pronto esos equipos salieron a jugar afuera y perfeccionaron la pelota y el bate. Y para 1899 se publican las reglas del juego bajo techo y afuera, siempre con el entusiasmo de Hancock, quien también redacta las reglas. Poco a poco se fue extendiendo en las zonas del mundo donde se jugaba béisbol. Al principio se le denominó kitten ball, pero a partir de 1926 su nombre es el actual, softball. Ha sido muy difícil para nosotros precisar cuándo se introdujo el softball en Venezuela, pero habiéndose fundado la Federación Venezolana de Softball en 1958, sospechamos que ha debido ser en la década de los años 50 o quizás antes, a finales de la década de los años 40. Es posible, pero no tenemos pruebas en la mano. En todo caso, el softball venezolano, a través de su Federación Venezolana de Softball, está asociado a las organizaciones internacionales y participa en campeonatos mundiales en las categorías masculina y femenina. Por otra parte, es evidente que se ha desarrollado mucho en los últimos 30 años y la cantidad de ligas nacionales lo certifican. Se cuentan alrededor de 50 ligas en todo el país y se convocan campeonatos nacionales en distintas categorías todos los años y se participa en encuentros internacionales. De modo que la actividad es intensa y completa. Destaca Alfredo López Lagonel en su libro Los Inmortales del Deporte en Venezuela la figura de Elímenas Rafael Romero, nacido en 1937. Y lo destaca López Lagonel como uno de los grandes del softball en el país. Señala que Elímenas participó en el primer mundial de softball que hubo en México en el año 1966, cuando el equipo venezolano estuvo en esa contienda. Y destaca una trayectoria por parte de Elímenas Romero
que duró 22 años jugando y una lista de logros importantes. Y en años recientes, la actuación de Venezuela en el Mundial de Softball masculino ha sido muy distinguida. Quedó subcampeón en el año 2013 y quedó tercero en el año 2015. Y bueno, aquí vemos colándose a Venezuela entre los primeros en varias oportunidades. La primera participación del país en el Mundial de Softball fue en el año 66. Entonces quedó en quinto lugar. Luego volvió a participar en 1996, quedando en sexto lugar. En el año 2000 quedó de quinto, en el 2004 de undécimo, en el 2009 de quinto otra vez y finalmente en el 2013 llegó a ser subcampeón. El campeonato mundial del 2017 se disputó con una actuación destacada de Venezuela también. Y por su parte, la selección nacional femenina ha tenido participaciones destacadas en encuentros internacionales, dejando constancia de que las mujeres también han asumido este deporte con entusiasmo, desde hace ya varios años por lo demás. Y bueno, es innecesario aclarar que las similitudes entre el béisbol y el softball son muchas y las diferencias son pocas realmente. De modo que en esencia es como su nombre lo indica, un juego menos vertiginoso, más lento, más suave. Eso es lo que significa softball. Y esto permite bajarle la velocidad al béisbol, permite la participación eficiente de muchas personas de edad más avanzada. Es decir, hay grupos etarios que juegan softball y que ya no podrían jugar béisbol. Y bueno, entre esos logros también de la selección masculina de softball venezolana se celebra la medalla de oro que obtuvo en los 22avos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eso ocurrió en Veracruz en el año 2014. Y también hay en el Club Campestre Los Cortijos se le rinde homenaje al destacado deportista Humberto Pipita Leal con una placa, que fue un jugador muy persistente. También ha sido muy celebrada la lanzadora Mariangi Bogado y también participó la selección femenina de softball venezolano en las Olimpiadas de China en el año 2008. De modo que algo hemos hecho en esta disciplina deportiva tan parecida al béisbol. Ahora vamos a ver el taekwondo. El taekwondo, donde Venezuela ha tenido una actuación muy destacada en años recientes. Lo primero es, ¿qué significa el vocablo taekwondo? Significa el camino con pies y manos. Hay que aclarar que a este deporte también se le considera un arte marcial y su práctica como arte marcial se remonta a 50 años antes de Cristo en la península de Corea. Pero ya modernamente comenzó a desarrollarse en Corea del Sur en el año 1944. Los coreanos buscaban raíces propias distintas a las de Japón. Japón siempre ha sido una suerte de metrópolis para ellos y ellos estaban buscando lo propio. Y en esta discusión entre si es un arte marcial o un deporte, pues para muchos es un arte marcial vinculado con la realización personal, con la búsqueda de un camino espiritual. Los que abogan por el taekwondo como un arte marcial, pues no aceptan, no les gusta que se le considere como un deporte. Y de hecho, fue aceptado
en las Olimpiadas de Seúl, en Corea, en el año 1988 como un deporte de exhibición. No fue aceptado en Corea en ese momento como un deporte olímpico, cosa que sí va a ocurrir a partir de las Olimpiadas de Sydney en Australia en el año 2000, cuando el taekwondo pasa a ser un deporte olímpico. En verdad, la distinción entre deporte y artes marciales es sumamente interesante, se remonta a los orígenes, pero a los efectos prácticos, hoy en día es considerado un deporte olímpico. Lo que sí es cierto es que es un deporte cuya práctica supone también un ejercicio espiritual, de concentración, de búsqueda. Se reúnen en esta práctica deportiva pues el camino físico y el camino del espíritu. Eso también es cierto y así. Y está muy bien que se mantenga de esa manera. ¿Cuándo se introduce el taekwondo en Venezuela? Según Rafael Castilla, eso ocurre en los años 60, en la década de los años 60, cuando 4 maestros coreanos abren academias para su enseñanza. ¿En dónde? En Caracas, en Valencia, en San Felipe y en Puerto La Cruz. De modo que 4 maestros coreanos, inmigrantes, se establecen en Venezuela y abren estas primeras 4 academias. La verdad es que Caracas y Valencia nos resultan evidentes, incluso Puerto La Cruz. Lo que resulta extraño es San Felipe, pero alguna razón que desconocemos debe haber para que un maestro haya escogido a San Felipe como el lugar para crear su academia. Probablemente el verdor y la belleza del estado Yaracuy, que es mucha. Y luego vamos a tener en 1984 que se funda la Federación Venezolana de Taekwondo y empieza entonces el largo camino hacia la participación en encuentros internacionales. Pero esto lo veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que se radican 4 maestros de taekwondo en Caracas, Valencia, San Felipe y Puerto La Cruz. Y ahora debemos precisar que ha sido Puerto La Cruz el epicentro, la ciudad protagonista del taekwondo. Y eso se mantiene así, aunque ya este deporte se ha extendido por toda la geografía nacional, pero Puerto La Cruz mantiene unos altísimos niveles. Allí se funda la Escuela Nacional de Taekwondo en el año 72, en enero de 1972, y la funda el maestro Hoon Ki Kim, un maestro muy querido en Venezuela. Ha sido esencial, fundamental para el desarrollo de este deporte en el país. Y la Federación Venezolana de Taekwondo fue admitida en la Federación Mundial en el año 1974. Vamos a ver ahora los logros internacionales que hemos tenido en Taekwondo. Los primeros logros internacionales los alcanza Carlos Rivas. Él gana 5 títulos panamericanos en 1986, 87, 88, 90 y 91. Y luego, en las Olimpiadas de 1992, las que ocurrieron en Barcelona, por cierto, que supuso un reordenamiento urbano de la ciudad extraordinario para Barcelona. A partir de allí, Barcelona le dio la cara al mar, que antes estaba como de espaldas al Mediterráneo. Pues bien, en esas Olimpiadas del año 92 en Barcelona, Arlindo Gubella y Adriana Carmona ganan oro y bronce, respectivamente. Nada menos. Gubella, nacido en 1967, ha sido un alumno predilecto de Hoon Ki Kim. Y Gubella se inició en la práctica del taekwondo siendo un niño, a los 8 años.
Y después de su medalla de oro ha seguido estrechamente vinculado con la selección del estado Anzoátegui. Y el estado Anzoátegui realmente podemos denominarlo como la cuna de este deporte en Venezuela. Y también Adriana Carmona, nacida en 1973, anzoateguiense también, ganó medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1993, que tuvo lugar en Nueva York. Y en Atenas, en las Olimpiadas de Atenas del año 2004, Adriana Carmona ganó medalla de bronce. De modo que entre Arlindo Gubella y Adriana Carmona han sido muchas las satisfacciones que le han dado a Venezuela. También ha sido muy destacada la actuación de Dalia Contreras. Dalia Contreras ganó bronce en las Olimpiadas de Beijing en el año 2008 y también ganó 2 medallas de bronce en los campeonatos mundiales del año 2011 y el 2013. Y Venezuela ocupa el puesto 38 en el ranking mundial, lo que no está nada mal para haber empezado hace tan pocos años. Estamos hablando, les recuerdo, que la asociación se funda en 1984 y va a ser a finales de la década de los años 60 cuando se abren las 4 academias: Caracas, Valencia, San Felipe y Puerto La Cruz. Y no deja de asombrarnos cómo la disciplina y la luz de este maestro Hoon Ki Kim ha sembrado la excelencia en un deporte que no tiene ni medio siglo en Venezuela y que no formaba parte de nuestras tradiciones y que sin embargo los venezolanos han asumido con el mayor fervor y con la mayor disciplina. Creo que aquí hay una clave, ¿no? Es un deporte para el que se necesita mucha disciplina, horarios, movimientos, protocolos, mucha seriedad y concentración. Y en esto ha sido fundamental, según los entendidos en este tema, la enseñanza del maestro Hoon Ki Kim. Siempre en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, que es el epicentro del taekwondo en Venezuela. Veamos ahora, siguiendo en la letra T, el tenis. El tenis en Venezuela. Veamos lo siguiente. Como siempre, vamos a remontarnos a los antecedentes más remotos del tenis. Y curiosamente los vamos a encontrar en China. Allá se jugaba con la mano y una malla de por medio. Eso está pasando más o menos a principios de la era cristiana, hace unos 2000 años. Y una práctica similar vamos a encontrarla en Italia, en Francia y en Inglaterra durante la Edad Media. Cuando digo similar, quiero decir que se jugaba con la mano, una pelota y una malla de por medio. Y después, en esa misma Edad Media, va a aparecer un guante. Pero la raqueta, como tal, ¿verdad?, es posterior. Y fíjense que ya en el siglo XVI el tenis se había convertido en un deporte favorito de la realeza europea. Y comenzó en este siglo a jugarse con raqueta. O sea que va a ser del siglo XVI el uso de la raqueta. Se deja la mano, se deja el guante y aparece la raqueta en el siglo del 1500 al 1600. ¿De dónde viene el vocablo tenis? Viene del francés antiguo, que se escribía tenez, es decir, T-E-N-E-Z. ¿Cuándo se incorpora este vocablo francés al inglés? En el siglo XIII, en esa zona anglo-normanda, en la que se ha creado pues, un mundo de conexiones entre Inglaterra y Francia. Entonces, ese antiguo vocablo tenez
derivó en el vocablo inglés tenis. ¿Y dónde se inicia entonces el tenis moderno? Pues se va a iniciar en Gales y en Inglaterra. Eso va a ocurrir en las últimas 3 décadas del siglo XIX. Entonces se crearon las primeras reglas, se combinaron elementos del tenis medieval, el bádminton y la pelota vasca. El bádminton tiene muchas similitudes con el tenis y la pelota vasca en alguna medida también. Y en este proceso fue muy importante la participación del mayor Walter Wingfield, quien fue el que propuso que la pelota no rebotara en el techo ni en las paredes, como ocurre en la pelota vasca, sino que la pelota fuese de raqueta a raqueta con la malla en el medio. Y va a ser Wingfield el que patente el juego en 1874. Y lo va a denominar, cuando lo registra, pelota griega. Y luego en 1877 pasó a llamarse lawn tennis. Bueno, esto, como estamos viendo, es todo un proceso cultural y transnacional para ir decantando el tenis en lo que es hoy en día. Tenemos también que el primer campeonato de Wimbledon tuvo lugar en 1877 y fue organizado por el Croquet Tennis Club. Para entonces ya se había hecho común la práctica del tenis en Francia y luego se va a extender a los Estados Unidos. En el año 1924, la Federación Internacional de Tenis fijó las reglas y estas se han mantenido durante muchos años con ínfimas modificaciones. A finales del siglo XIX se propagó por todas las colonias británicas el deporte del tenis y al día de hoy se practica en casi todo el mundo, en casi todos los países del mundo se juega tenis. Vamos a tener que se reincorpora a las Olimpiadas en 1988 en las Olimpiadas de Seúl, porque el tenis estuvo fuera de las Olimpiadas durante algunos años. Y en los años recientes, además, el fervor por el tenis en el mundo es enorme. Y a esto lo respalda la transmisión de los juegos por televisión. Y además los jugadores de tenis se han convertido en figuras mediáticas que despiertan furor entre los fanáticos femeninos y los fanáticos masculinos, porque de bando y bando los jugadores de tenis se han convertido en personajes legendarios, digámoslo así, parecieran una rockstar. A esto ha contribuido básicamente la transmisión por televisión de los juegos de tenis, que tiene una audiencia gigantesca. Veamos ahora, aunque sea muy poco en estos minutos de esta parte que nos quedan, cuándo comienza a practicarse el tenis en Venezuela. Y hay una leyenda según la cual la primera vez que se jugó tenis en Venezuela fue en Aroa. ¿Por qué en Aroa? Porque allí habían unos ingleses. Vivían allí en la explotación de las minas de Aroa. Y ellos improvisaron una cancha de tenis cerca de las minas a finales del siglo XIX. No tenemos constancia, pero parece cierto, o sea, tiene fundamento, tiene consistencia esta especie. Ahora, no tenemos documentación que la avale, pero tiene sentido, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. En la próxima parte del programa continuamos con el tenis en Venezuela. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que se estimaba que fue en las minas de Aroa donde se practicó el tenis por primera vez en Venezuela, y eso ocurrió por parte de los ingleses que tenían la concesión de las minas en el siglo XIX. Pero no tenemos documentación para probarlo.
Sí, contamos con El Cojo Ilustrado de 1894, donde consta en esta extraordinaria revista venezolana que fue tan importante para nuestra cultura y para todo, realmente, ¿no? Para todas las áreas. Allí consta en El Cojo Ilustrado, está la foto, en el número 69, en El Cojo Ilustrado de 1894, cuando los ingleses del ferrocarril jugaban tenis en Santa Rosa, cerca de la estación. ¿Dónde está eso? Pues hoy en día eso sería a comienzos de la Avenida Libertador, cerca de donde están los museos, cerca de donde está la mezquita, por allí, donde está el teatro que construyó el maestro José Antonio Abreu, que no me acuerdo cómo se llama, pero debería llevar el nombre del maestro Abreu a partir de ahora. Y también consta que fue Albert Cherry quien fundó el Venezuela Central Railway Lawn Tennis Club. Esto lo comenta muy claramente Gustavo Flamerich en su libro, que hemos citado muchas veces, un libro muy valioso que escribió Gustavo Flamerich y que se titula Diversiones en 4 siglos en Venezuela, 1500-1900. Este es un libro publicado en el año 2005 por este fanático de los deportes, que es Gustavo Flamerich, que nos ha sido muy útil para la realización de estos programas. Y luego vamos a tener que el Ávila Tennis Club es de la década de los años 20 y la Federación Venezolana de Tenis va a ser fundada en 1929. Y a partir de entonces el tenis va a extenderse en Venezuela. Y en la década de los años 30 ya Venezuela cuenta con muy destacadas jugadoras de tenis. El tenis prendió muy rápido en la población femenina de las élites primero y, como suele suceder, va extendiéndose hacia otros estamentos de la sociedad. Esas figuras muy destacadas del tenis fueron Cristina Egui, Carmen Urbaneja, Luis Elena Almandós, Andrea de Braun y Andreina Pietri. Todas ellas destacaron notablemente. Cristina Egui fue campeona de los primeros Juegos Deportivos Nacionales en 1934 y en 1938. Y Cristina Egui y Carmen Urbaneja ganaron medalla de oro en los primeros Juegos Deportivos Bolivarianos de Bogotá. Entonces, el llamado deporte blanco, que era como se le llamaba al tenis cuando los jugadores solo se vestían de blanco, esto hoy en día cambió. Les decía que los jugadores del deporte blanco eran fundamentalmente de los clubes. En este sentido, es importante la creación del Altamira Tennis Club en 1946, un club dedicado casi exclusivamente al tenis, y allí está en Altamira. Luego, en la década de los años 50, destacó el curazoleño venezolano Isaías Illo Pimentel, quien fue campeón nacional durante 6 años seguidos y llegó a jugar Pimentel en el campeonato de Wimbledon en 1960. Y en el orden internacional, el venezolano que más alto ha llegado ha sido Nicolás Pereira, quien llegó a ocupar el puesto 74 en el ranking mundial. Lo siguió Jorge Andrew en el puesto 76 y Maurice Roy en el puesto 90. Y en años recientes, la española de origen venezolano Garbiñe Muguruza Blanco es al día de hoy una de las mejores jugadoras de tenis del mundo. Y comenzó en Venezuela. Hija de un español, por supuesto, con ese apellido, un vasco, y
una venezolana, la señora Blanco de Muguruza. Y nació Garbiñe en Caracas en el año 1993 y comenzó a jugar a los 3 años en el club de tenis Mampote, cerca de Guarenas. En el año 2016, Garbiñe ganó el Roland Garros y en el 2017 ganó el Wimbledon y le ganó a las hermanas, a Serena y Venus Williams, respectivamente. En cuanto al desarrollo del tenis en Venezuela, pues prácticamente todos los estados de la República tienen asociaciones de tenis, federadas con la Federación Venezolana de Tenis. Y ya no se juega solo en clubes privados, sino que ha ocurrido una democratización notable y se cuenta con muchas canchas públicas en todo el país para la práctica del tenis. Aunque, por supuesto, todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @RafaelArraiz. Hasta nuestro próximo programa en esta serie sobre el deporte en Venezuela, que ya está concluyendo. Saludos para todos.